Gente, el video de hoy será súper, pero súper serio. Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, gente. Y bienvenidos a un video, pero en serio, súper serio, que se me ocurrió así al ver la situación del bien en la que estamos, que ciertos dramas, yo no sé qué. Y pues para no hacerles la intro larga, pues les voy a dar mi opinión frente a una pregunta muy importante de nuestro mundo del BL. Y es, ¿las series y los contenidos BL deberían tener alguna responsabilidad con la comunidad LGBT? Sí, no, tal vez. Quédense para escuchar mi opinión. Lo primero que quiero decir es que este tema surgió a causa de como tal un documental BL que salió hace un par de meses, que yo hice la reacción aquí en el canal, pero que hace pocos días o semanas pues como tal ya se puso de manera gratuita, entonces muchos fans lo vieron. Me puse a ver varios videos de otros youtubers que hablan de BL, etcétera, y realmente algo que encontré constantemente fue justamente esa pregunta entre qué tanta responsabilidad deberían tener los contenidos BL, dícese mangas, series, películas, animes, animaciones, todo lo que tenga que ver con boys love, qué tanta responsabilidad deberían tener con la comunidad LGBT. Quiero aclarar que definitivamente este es un tema que se debe debatir, que se deben dar opiniones y que al final de cuentas considero que nadie tiene la razón, ni siquiera yo. Aquí lo que voy a hacer en este video es como tal dar mi opinión y espero por favor que cada uno de ustedes me deje su opinión en los comentarios y podamos armar un debate interesante. La respuesta de manera sencilla de mi opinión frente justamente a esa pregunta, si los contenidos BL deberían tener algún tipo de responsabilidad con la comunidad LGBT, es que sí y no. Realmente considero que es un tema que no se puede ver literalmente desde una perspectiva de blanco y negro. Empecemos, gente, con el hecho de los que ya lleven más tiempo aquí en el canal recordarán que yo considero que existe una diferencia muy clara en las películas, series y demás de contenido LGBT y lo que nosotros consideramos como boys love. Y yo creo que lo principal y lo más importante que se tiene que mencionar aquí es que como tal los contenidos LGBT siempre van a ir en pro de una mejora como tal hacia la misma comunidad, una lucha de derechos, de igualdad o de naturalizar las parejas. En cambio, el boys love, desde mi perspectiva, lo considero como un producto de mercadotecnia como cualquier otro, como películas, series, etcétera, que recurre como tal a la utilización de las parejas de chicos para representar un romance que atraiga a un público objetivo especialmente femenino, pero que estos contenidos, más allá de pues obviamente visibilizar un poco, en tratar de normalizar y etcétera, pues obviamente no tienen una carga LGBT porque en su concepción no es eso, es un producto de mercadotecnia. Y eso no quiere decir que uno de los dos esté mejor o que sea bueno o malo, realmente son dos perspectivas distintas. Es como tener dos restaurantes, uno de comida super gourmet fina y otro pues un McDonald's o de comida rápida. Los dos producen comida, pero hacia públicos objetivos distintos y con finalidades distintas. No significa que uno sea mejor que el otro, son distintos. Ahora, frente a este tema como tal, considero que no es algo que se pueda ver realmente desde una perspectiva de sí o no, de blanco o negro, pues considero que es un tema que debe tener muchísimas, pero en serio muchísimas matices. Lo primero que quiero aclarar es que no estoy de acuerdo como tal con que se tenga que politizar todos los tipos de contenidos, películas, series y que literalmente como que se pierda esa posibilidad de ver situaciones, esa posibilidad de disfrutar un producto sin que necesariamente tenga un mensaje de fondo. Y esto también lo aplico a las series BL. Me parece desde mi perspectiva que está bien que hagan series de romance entre chicos, entre chicas, con personas trans, etcétera, de la comunidad, que no necesariamente tengan que tener realmente un mensaje activista, pro derechos. No, digamos que yo considero que es bueno que también hayan series que sean solamente de entretenimiento y hasta ahí. Como digo, estoy en contra de que se quiera realmente politizar todos los tipos de contenidos y asimismo considero que
me parecería negativo como tal venir a dar una perspectiva 100% realista o una crítica realista a contenidos que no necesariamente tienen que serlo. Pues siento que en cada uno está justamente la misión de como tal revisar qué tanto él se le va a creer, qué tanto de las cosas buenas va a tomar de esos, digámoslo así, medios, sin la necesidad de que se tenga que erradicar todo aquello que en la realidad está mal visto. ¿A qué me refiero con esto? Que si bien sabemos que hay crímenes, hay situaciones malas, etcétera, que en la vida real no se deben hacer, pues eso no quiere decir automáticamente entonces que querramos eliminar de las películas, de las series, de las novelas, todo lo que tenga que ver con esas cosas negativas. Y eso mismo lo aplico como tal en las series y películas BL, en los yaoi, etcétera, que justamente son eso, productos de mercadotecnia, donde considero que no a fuerzas y no necesariamente tienen que dar un mensaje en pro de la comunidad LGBT. También pueden simplemente centrarse en dar una linda historia. E incluso también otra situación que yo veo es que no necesariamente todo lo que plantee justamente las series BL tienen que ser cosas positivas, cosas lindas, cosas tiernas. Pues también está bueno y está genial que de vez en cuando pues muestren relaciones tóxicas, todo ese tipo de cosas, incluso otras cosas con las que puedes que estés de acuerdo o no, pero que al final de cuentas recaiga en uno como usuario, pues entender que todo eso es ficción y que está bien, por ejemplo, que disfrutes, no sé, de una relación tóxica en una serie, tal como no se puede disfrutar de un asesino serial en una película, todo eso sin la necesidad como tal de que ya consideres que eso es lo correcto o lo que tienes que hacer en la vida real. Pero ahora, ¿por qué digo que es algo que sí se tiene que tener en cuenta y a la vez no, o que sí se debe hacer o no? Es porque también considero que se debe tener cuidado con los mensajes que se transmiten incluso a través de estos productos de entretenimiento. Considero que todos tenemos que tener claro que todo lo que hace el ser humano, desde nuestra corporalidad, desde nuestro tono de hablar, hasta las películas, series, novelas, mangas, manhwas, doujinshis, todo lo que quieran, definitivamente comunica. Y considero que al momento como tal de tomar una minoría o algún tipo de pueblo poco representado o en general salirte, digamos, de lo típicamente visto en estos medios, aún así siento que debes tener cierta responsabilidad a la hora de transmitir ese mensaje. Pues gente, justamente en estos productos de entretenimiento, de mercadotecnia, todo esto, que son los que erróneamente muchas veces llegamos a considerar que son los menos dañinos y los que menos llegan a afectar como tal nuestra percepción de la realidad. Justamente en estos es donde nacen los clichés y los estereotipos, especialmente al hablar de estas minorías o hablar en como tal de pueblos o situaciones alejadas de nuestro conocimiento y de nuestro contexto. Y gente, ¿por qué digo esto? Porque creo que uno puede analizar eso tanto en uno mismo como en muchas personas, de cómo es de fácil justamente en estos productos de entretenimiento como tal crearse un estereotipo erróneo. Y es que si no les ha pasado a ustedes mismos, pueden hablar por ejemplo con personas mayores, con sus papás, sus abuelos, tíos, etcétera, y se podrán dar cuenta cómo muchas veces gracias a esos productos de entretenimiento se generó en estas personas cierto rechazo, ciertos prejuicios gracias a un estereotipo mal manejado. Les puedo poner por ejemplo, mi mamá cuando era pequeña era muy recurrente que en todas las películas de acción siempre los villanos fueran asiáticos, o sea, principalmente del este y del sudeste asiático, con sus rasgos característicos, con los ojos, la forma de hablar, etcétera. ¿Qué sucede? En estas películas de acción, que se podría decir que no pensaban, digamos así, no tenían en sus motivaciones, pues crear un estereotipo de las personas asiáticas y demás, aún así, verlo recurrentemente en varias películas, con un tipo de villano igual, con las mismas características físicas, étnicas, de nacionalidad y demás, llevó literalmente a que por mucho tiempo mi mamá considerara que todos los asiáticos pues eran así como súper violentos, sangrientos, sanguinarios y demás cosas. Entonces, ¿qué sucede? No es como tal la culpa de ella al 100%, pues literalmente ya cuando la situación avanzó, cambió, etcétera, pues obviamente la globalización permitió que ella se diera cuenta pues que eso no era así, pero aún así también se le puede echar un poco la culpa
culpa de estas situaciones y de la creación de estos estereotipos justamente a esas películas, a esos contenidos que crearon ese estereotipo erróneo. Y gente, eso es algo que se aplica también a la comunidad LGBT, pues podemos hablar de cómo en los años 80 y antes de eso, siempre los personajes homosexuales eran representados como los villanos de las películas. Entonces, por eso ustedes hablan muchas veces con personas mayores y demás, y basan su opinión justamente en esas películas, y como en todos esos contextos, en todos esos ambientes, etcétera, lo único que veían a través del cine, la televisión, todo, etcétera, era ese personaje malvado, sanguinario, terrible, casi maniático, pues eso lo llevaban como tal a la realidad y pensaban que eso era así. ¿Que cuál es el verdadero problema justo de esos estereotipos y demás? Es que no se busque como tal una representación más amplia. No estoy queriendo decir con esto de que ya automáticamente hay que poner a todas las minorías como perfectas, mejores, no, pero también poner un poco en esas representaciones las balanzas de que pues tal como en cualquier lugar del planeta Tierra hay personas buenas y malas, pues también en las diferentes razas, en las diferentes nacionalidades, orientaciones sexuales, identidades de género, todo eso. Y es que justamente en este punto es cuando me detengo como tal a decir que sí deben tener cierta responsabilidad, no al nivel de convertirse obligatoriamente en activistas que busquen cambiar sus países, no, pero que no recaigan en la creación de un estereotipo negativo que a final de cuentas lo único que haga sea afectar justamente a esas minorías. Desde mi punto de vista considero que está muy bien como tal que represente relaciones tóxicas, que represente ese tema tan terrible que es tan recurrente, el de los violines, y que espero que me entiendan. Pero realmente lo que nunca se debe permitir es que se llegue a romantizar esas acciones a un nivel de que literalmente una persona joven o una persona que no tenga suficiente conocimiento pues diga, wow, qué genial, yo quiero eso. No, tal como cuando tú ves la película del asesino serial o del maniático o del Joker o algo, tú no dices, wow, yo quiero ser el Joker. Es algo que tampoco debemos como tal permitir, y que siento que las casas productoras y demás guionistas, etcétera, pues no tienen que hacer en las series BL. Tampoco es literalmente poner un super letrero que diga que esto es ficción, etcétera, pues porque tampoco es hasta allá, pero que lo sepan manejar de una buena perspectiva. Si no, pregúntense por qué es que la gran mayoría de novelas cambian tanto las historias a la hora de pasar a la televisión, a la hora de pasar a las series. Porque hay cosas que simple y sencillamente no se pueden representar porque definitivamente no están en sus cabales y no es lo mejor. Y desde mi punto de vista, pues considero que es algo que las series BL definitivamente han sabido hacer. Porque si bien como tal tienen ciertos aspectos que uno todavía no termina de compartir, como esa frasecita de ay Dios mío, es que no soy gay, solo me gusta él, o el tema exagerado de las violaciones o todo este tipo de cosas, aún así considero que no transmite un mensaje homofóbico o un mensaje transfóbico o un mensaje negativo. Y desde cierto punto pues considero que de forma inconsciente pues dan cierta visibilidad y naturalidad. Ahora, eso es una perspectiva como tal desde mi punto de vista, pues como un colombiano que habla de series BL, pero realmente también tenemos que preguntarnos qué tanto es esa misma opinión para la misma comunidad de Tailandia, Japón, China, de estos países. Porque también podemos encontrarnos con la situación de que, gente, en muchos de nuestros países latinoamericanos o en general de toda América, Occidente, Europa, etcétera, definitivamente contamos con esa diferencia, digamos, con ese matiz. Entonces hay películas y series que son LGBT, otras que son más hacia el estilo BL, pero que siempre llegamos a sentir como esos dos polos, pues la gran mayoría de veces como bien hechos. La pregunta es, ¿qué tanto o cómo es la situación en esos países? Y esta respuesta y la opinión como tal de esta pregunta cambiaría si nos encontramos con que la única representación posible de la comunidad LGBT en esos países es a través de estos productos de mercadotecnia BL. Y ahí sí ya sería algo que definitivamente cambiaría esa perspectiva y cambiaría por completo la resolución de esta pregunta. Porque si literalmente esas minorías en esas partes del mundo no tienen otra forma por la que luchar, por la que
decir literalmente estamos aquí, necesitamos derechos, etcétera, pues el único mecanismo que podrían llegar a encontrar es el de las series BL. Pero sí, gentecita, en conclusión, definitivamente esta es mi opinión frente a esta pregunta de si las series BL deberían tener cierta responsabilidad con la comunidad LGBT. Pues aquí viene la cuestión, y es que sinceramente considero que es algo que sí y no. No tienen la responsabilidad, a mi punto de vista, de convertirse en activistas completamente y, mejor dicho, ponerse la bandera LGBT en la espalda y luchar por los derechos, pero sí tienen una responsabilidad de al menos no transmitir un mensaje homofóbico, negativo, que genere estereotipos que solamente fomenten al odio. Pero les recuerdo, esa fue mi opinión sobre este tema y considero que un tema desde cierto punto tan serio no tiene respuestas completamente acertadas y demás. Por eso les pido en serio que en los comentarios me dejen sus Biblias enteras, que me dejen qué opinan frente a este tema, si consideran a lo mejor que sí debería tener esa responsabilidad, si no, si consideran también que se sienten un poco en el medio como mi opinión, o debería tener un poquito más o un poquito menos hacia algún lado, pues déjenme en los comentarios y me encantará en serio leerlos, poder conocer sus opiniones. Lo más importante, gentecita, es todo desde el respeto. También si quieren que haga más videos así como tal de estos temas así serios, etcétera, pues déjenme en los comentarios ideas y yo con gusto y amor pues se los traeré. Pero espero que les haya gustado. Recuerden darle like, así sé que les gusta, llévenle a sus favoritos, no sé para qué. Comenten ahora que me comenten, cuéntenme por favor, en serio quiero leerlos, no importa si me escriben 1400 páginas, pues me las leo. Compartan este video en todas sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y síganme a mí abajo de las mías que estarán en la descripción. También síganme en TikTok y en el Discord de la secta, gente, para que echemos el chisme. Y por favor, en serio, compartan mucho este video porque quiero conocer muchas más opiniones al respecto sobre este tema. Quiero conocer opiniones de muchas personas, de muchos contextos distintos, y así entre todos que generemos un debate sano, genial y muy épico. Y lo más importante, ya tú lo sabes, es que justo por aquí estarán apareciendo dos sensualones botones para que le piques y te suscribas y te unas a esta familia de Zencraftianos que nos encanta el BL, gente, pero pues lo analizamos, proponemos debates geniales y, gente, pues debatimos todo desde el respeto, gente. Lo más importante es todo desde el respeto, que se respete tu opinión, nuestra opinión, pero también respetamos la de los demás. Y nos veremos en un próximo video, así que adiosito.